bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días para ustedes. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Carmen Tur. Como han dicho, yo soy neuróloga y les voy a hablar de la inteligencia artificial en esclerosis múltiple y concretamente me voy a centrar en el uso de inteligencia artificial para predecir outcomes clínicos. Estos son mis conflictos de interés y este es un poco el esquema de la charla. Entonces, todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, todos sabemos qué es, todos la usamos a día de hoy y se puede definir como esa tecnología que permite a las máquinas hacer tareas que son típicamente humanas, que aprende de la experiencia y que en algunos casos ya está haciendo tareas mejor que los propios humanos. Pero lo más importante de la inteligencia artificial es quizás que nos puede ayudar y de hecho puede revolucionar el sector de la salud y puede revolucionar el manejo de nuestros pacientes. Y también otra forma de verlo sin duda es ese punto de no retorno, ¿no? Se podría representar con esta imagen de aquí. O sea, la inteligencia artificial está ya en nuestras vidas y solo podemos aprender a usarla para hacer lo mejor posible. Entonces, la inteligencia artificial no es un concepto reciente, llevamos ya casi 100 años con este concepto de la inteligencia artificial y la primera vez que oímos hablar de inteligencia artificial fue hace en los años 40 del siglo pasado, donde se empezó a pensar que se podían convertir en ecuaciones matemáticas las conexiones que había entre las neuronas y que quizás entendiendo cómo funcionaban esas conexiones entre las neuronas reales podíamos ampliar nuestra capacidad de análisis. Pues bien, en base a ese concepto más teórico, empezaron a surgir los primeros ordenadores y aquí tenemos por primera vez este concepto que es muy interesante, que es el test de Turing, que no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el test de Turing, pero básicamente Turing lo que propuso fue que aquel día en que los humanos pudiéramos hablar con una máquina y no pudiéramos distinguir si el interlocutor era un humano o una máquina, en ese momento estaríamos probablemente delante de lo que llamamos inteligencia artificial general, perfecta. No hemos llegado ahí, pero la verdad que nos estamos acercando. Entonces, la primera máquina propiamente, después de todos estos conceptos teóricos, ¿no? La primera máquina de inteligencia artificial que encontramos es el perceptrón. El perceptrón es un mecanismo muy sencillo, donde hay solamente una capa, dijéramos, de conexión entre un input, que serán nuestros datos, y un output, que en este caso se llamaba activación. Solo hay esta capa y además esa función de activación era muy sencilla, era una función binaria, se activa o no se activa, si se alcanza un determinado umbral. Y este mecanismo o este modelo tan sencillo, el perceptrón, en aquel momento fue una revolución. No obstante, es verdad que a nivel matemático tenía algunas limitaciones y debido a estas limitaciones y a una serie de especulaciones que fueron quizás más allá de la parte científica, se entró en lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, donde apenas hubo investigación. No obstante, por suerte, se pudo salir de ese invierno y se salió de una forma que ya no tuvo marcha atrás. Y las formas de salir de este invierno fueron creando nuevos estudios, nuevas evidencias que soportaban la función de estos modelos tan aparentemente modernos, ¿no? Y que era de estos modelos, que era el perceptrón, ¿no? O sea, como evoluciones de este perceptrón. Entonces, una de estas evoluciones consistió en este artículo, donde se dieron cuenta de que si en lugar de tener una capa de aprendizaje, tenían muchas capas de aprendizaje, el resultado ganaba muchísimo, ¿no? Y además, en lugar de tener una función que fuera binaria, se activa o no se activa, podían transformar esa función binaria en una función continua, que a nivel matemático era mucho más útil, pues entonces también vieron que las funcionalidades mejoraban. Y luego, el gran avance para la inteligencia artificial en ese momento fue el concepto de retropropagación del error. ¿Eso qué quiere decir? Que había una predicción, si esa predicción fallaba, el error volvía atrás y eso alimentaba el sistema de tal manera que la predicción cada vez era más perfecta. Pues bien, este sistema de retropropagación del error ha sido lo que realmente hizo despegar la inteligencia artificial.
Y después ha habido otras aportaciones también muy valiosas, por ejemplo esta de aquí, donde se demostró por primera vez que cualquier función podía ser aproximada por una red neuronal. Es decir, que de golpe se dieron cuenta de que estaban delante de una máquina que era muy potente, que podía solucionar prácticamente cualquier problema que se nos pusiera delante. Gracias a todos estos avances, luego empezamos a ver otras utilidades de la inteligencia artificial, por ejemplo, a nivel social, a nivel de juegos como el ajedrez, ¿no? Donde Kasparov fue batido por Deep Blue, y luego más tarde AlphaGo, pero bueno, un poco en la misma línea. Y después nos encontramos con otro de los grandes avances, quizás el más importante de los últimos años, que es el aprendizaje de representaciones. ¿Esto qué quiere decir? Se dieron cuenta de que no solo cuantas más capas intermedias mejor performance, ¿no? Mejores soluciones daba la máquina, sino además se dieron cuenta de que esas capas intermedias de los modelos de inteligencia artificial tenían información no solo de la relación entre el input y el output, que era un poco lo que ya se esperaba, sino que también estas capas intermedias tenían importantísima información del input, solo del input. O sea, de alguna forma nos estaba reduciendo la complejidad o la dimensionalidad de los datos input que nosotros le íbamos a dar al modelo. Y esto, bueno, ¿y qué, no? ¿Y qué más da? Pues tiene una importancia capital, porque si descubrimos de qué forma podemos desgranar, o sea, bajar la dimensionalidad, bajar la complejidad de ese input, podemos luego esa información desglosada, podemos utilizarla para otros menesteres, ¿no? Para otras funciones. Y es aquí la gran riqueza de lo que se llama la representación, el aprendizaje de representaciones, que es básicamente en lo que se basan los modelos fundacionales. O sea, los modelos fundacionales, que son los que ahora mismo están revolucionando todo el sector, están basados precisamente en esta capacidad, ¿no? Lo habrán oído, que son los embeddings, ¿no? Estas informaciones numéricas de datos que nosotros le damos a un modelo, que se pueden luego hacer un fine tuning, no se pueden, dijéramos, combinar o se pueden modificar, y de forma muy versátil se pueden utilizar para otros asuntos, para otros tipos de predicciones. Y entre estos modelos fundacionales que se basan en este aprendizaje de representaciones estaría precisamente el ChatGPT. Entonces el ChatGPT, pero vemos que hay otros muchos, ¿no? Y todos estos están basados en el mismo mecanismo, ¿no? Este aprendizaje de representaciones, que ha sido probablemente el descubrimiento o el avance más importante de los últimos años. Y ahora, pues en los años 20, los que nos estamos ahora, pues vemos que la inteligencia artificial realmente está en todas partes, y es absolutamente en todas partes, en nuestros móviles. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, y por supuesto esto mereció el Premio Nobel de Física y Química el año pasado, como sabrán. Entonces, en el campo médico, y especialmente específicamente en el campo de la esclerosis múltiple, vemos que el uso de inteligencia artificial ha crecido y está creciendo de forma exponencial, y esto se debe a una gran mejoría de los modelos, pero también a un mejor, dominio de computación, o sea, una mejor capacidad de computación, y también el acceso a grandes bases de datos con que poder operar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a todo ese conjunto, dijéramos, de algoritmos matemáticos que nos permiten dar soluciones a problemas científicos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos sobre todo a Machine Learning. Y dentro de Machine Learning estaría Deep Learning. Entonces, Machine Learning, que no es Deep Learning, es aquel conjunto de algoritmos matemáticos que nos permiten hacer estas predicciones con inteligencia artificial, sobre todo cuando los datos están bien tabulados, es decir, cuando están metidos en tablas. Yo tengo una tabla con una serie de variables y yo uso esas variables para hacer una predicción. Pues bien, el Deep Learning, sin embargo, es muy útil cuando nosotros queremos aplicar esos modelos a inputs que no están tabulados, o pueden estarlo, pero muchas veces no lo están, como por ejemplo las imágenes, ¿no? Entonces aquí es donde entran las redes neuronales convolucionales, que son muy útiles para analizar imágenes. Entonces vemos aquí, por ejemplo,
un ejemplo donde tenemos este flare y tenemos un filtro que en inteligencia artificial se le llama kernel. Entonces, cada vez que pasamos este filtro, vamos cogiendo información cuantitativa de la imagen, pero no solo de la cuantitativa, sino también espacial. O sea, es una forma de resumir lo que ocurre en un determinado trozo de la imagen, ¿no? Y esto es una forma de reducir también la dimensionalidad. Entonces vamos pasando y luego pues finalmente usamos estos inputs, que en realidad son outputs de pasar la red convolucional, como inputs del siguiente paso, ¿no? Hasta obtener un output determinado. Entonces, en base a eso, sabemos, ¿no? Hemos visto las potencialidades que tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo combinamos esas potencialidades de la inteligencia artificial con los retos de la esclerosis múltiple, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la esclerosis múltiple? Bueno, pues el gran reto es el diagnóstico, aunque cada vez menos, porque es verdad que los nuevos criterios y nuestros conocimientos cada vez son mayores y nos permiten hacer diagnósticos bastante precisos. La predicción de la evolución, tanto en cuanto a brotes como discapacidad, la predicción de la respuesta al tratamiento y también la comprensión de los mecanismos de daño que subyacen a los diferentes fenotipos clínicos y también al aumento de la discapacidad irreversible. Entonces, ¿en qué punto nos podría ayudar la inteligencia artificial? Pues probablemente en todos ellos. Lo que pasa es que yo para esta charla me voy a centrar sobre todo en estos 3 puntos, que son los que están, dijéramos, más relacionados con los outputs clínicos. Entonces, queremos predecir outputs clínicos en esclerosis múltiple utilizando inteligencia artificial. Pues vamos a ver que la gran mayoría de estudios que se han publicado a día de hoy se basan en la resonancia magnética y por ello yo voy a explicar un poco un resumen de todos estos estudios que se han hecho con inteligencia artificial aplicado a la resonancia magnética para solucionar o para predecir estos outcomes clínicos. Entonces, en cuanto a la predicción de brotes, vemos que no hay muchos estudios en la literatura y los pocos que hay tienen sus problemas. He querido poner este aquí porque es uno de los primeros que surgieron, ¿no? Con inteligencia artificial. En este caso estaríamos hablando de un machine learning, o sea que tenemos unos datos bien tabulados y donde queremos hacer una predicción. En este caso, si había un segundo episodio después de un CIS, ¿no? Unos pacientes con un CIS, 400 pacientes con un primer brote y queremos ver cuál es el riesgo de desarrollar un segundo episodio en un periodo de un año. Entonces, en este estudio lo que vieron los autores fue que la precisión era aceptable de un 70% y veremos que esto parece ser un poco un techo con el que nos encontramos y luego podemos quizás discutir un poco más. Y lo que vieron es que realmente no aportaba mucho más a lo que ya se sabía, ¿no? Y si vemos la literatura, vemos que realmente hay pocos estudios y que todos ellos más o menos tienen unas precisiones parecidas, alrededor del 70%. Y un aspecto importante es que a día de hoy, en cuanto a la predicción de brotes, no tenemos todavía muy claro si un modelo de inteligencia artificial es a día de hoy mejor que un modelo de estadística clásica, ¿no? Y esto es un punto a tener en cuenta, sobre todo de cara a la aplicación en práctica clínica. Entonces, cuando nos vamos a la predicción de la discapacidad a lo largo del tiempo, vemos, si miramos la literatura, vemos que los artículos cada vez son mayores, o sea, cada vez hay más artículos, ¿vale? Recientemente pues, se han publicado más. Cada vez el uso de modelos de deep learning también es mayor. O sea, nos atrevemos más a usar este tipo de metodologías para predecir la discapacidad. Y vemos... Esto es un poco un esquema de los estudios principales que se han publicado en los últimos años usando inteligencia artificial, machine learning en oscuro, deep learning en más claro. Y vemos que no es hasta más recientemente que observamos predicciones a largo plazo con deep learning, ¿no? Entonces, esto nos dice un poco, es un poco un termómetro de dónde estamos a día de hoy en cuanto al desarrollo de este tipo de modelos de cara a una aplicabilidad.
Entonces, si nos vamos a los estudios más antiguos, que vemos que no son demasiado antiguos tampoco, que tienen unos 5 años aproximadamente, pues yo querría destacar este de aquí, que también es uno de los primeros estudios que usaron Deep Learning para predecir discapacidad. En este caso fueron más de 400 pacientes en un periodo de un año, donde usando imágenes crudas, en este caso, quisieron ver la predicción, o sea, el riesgo de tener un aumento de la discapacidad confirmada al cabo de un año. Y una de las gracias de este estudio es que vieron que cuando usaban las imágenes crudas tenían unos resultados, pero cuando esas imágenes crudas eran enriquecidas con un procesamiento de las imágenes que permitía saber dónde estaban las lesiones, o sea que habían hecho esta máscara de lesiones que adjuntaban como input en el modelo, las predicciones eran mucho mejores, o eran mejores, eran significativamente mejores, ¿no? Y esto nos acerca a un concepto que es importante tener en cuenta en esclerosis múltiple y en inteligencia artificial, y es que estos modelos, cuanto más rico es el input, mejor va a ser la predicción de los modelos. Este otro estudio, también alrededor de unos 400 pacientes, en este caso eran 2 años de seguimiento, no era un año, también un aumento confirmado de la discapacidad, pero en este caso no solo el EDSS, sino también el symbol digit, o sea, discapacidad motora con el EDSS, discapacidad cognitiva con el symbol digit. Entonces lo que vieron fue que cuando el outcome que se quería predecir con el modelo era una combinación de EDSS y symbol digit, también las precisiones eran mejores. O sea, si antes hemos dicho la importancia de la calidad del input data, ¿no?, en el modelo, ahora estaríamos diciendo, ojo, que también es importante la calidad del output. Es importante que el outcome sea un outcome completo para que las precisiones sean óptimas. Luego, otros estudios, más una predicción a medio plazo. He querido destacar este estudio, que es una predicción a 5 años, y uno de los motivos por los que me gusta enseñar este estudio es que compara las precisiones de inteligencia artificial, en este caso es un machine learning, datos tabulados, con una estadística clásica, una regresión logística. Entonces, lo que los autores vieron fue que solamente en aquellos casos donde el input data del modelo eran datos clínicos y datos de resonancia en el momento basal y también a los 2 años, solo en ese caso, que sería el cuarto supuesto aquí más a la derecha, solo en ese caso el modelo de inteligencia artificial de Machine Learning fue superior al modelo de regresión logística. Mientras que para los otros casos, para los otros escenarios, cuando los datos no eran tan ricos, dijéramos, el modelo de regresión logística lo hacía igual de bien que la inteligencia artificial, siendo la inteligencia artificial mucho más compleja, ¿no? Entonces, esto nos hace también recapacitar sobre dónde estamos a día de hoy y qué es lo que nos falta y qué características tienen que tener estos modelos para ser exitosos. Luego, más a largo plazo, tenemos este estudio del grupo de Nápoles, donde es un estudio de Machine Learning, así que otra vez los datos tabulados, pero datos no solo clínicos, sino también de resonancia. Y en este caso lo que hicieron los autores fue que pasaron estas resonancias por una serie de algoritmos para obtener información pues, volumétrica, de textura, de conectividad. Entonces ellos se dieron cuenta de que cuando el modelo nuevamente tenía todos estos datos tan ricos, las predicciones eran mucho mejores, ¿no? Entonces indicaba que la granularidad, la cantidad y la calidad de estos datos de input eran cruciales para obtener unos buenos resultados a largo plazo. Y luego finalmente quería mencionar este estudio, que es el que hemos hecho en el CEMCAT, que hemos publicado hace unos meses, donde usando datos crudos de resonancia magnética, un T1 y un T2 FLAIR, en el momento del primer ataque,
intentamos ver si podíamos predecir el riesgo de desarrollar un evento PIRA. Entonces, todo esto, la base o el racional de este estudio es la incapacidad que tenemos, o la dificultad, mejor dicho, la dificultad que tenemos para predecir qué pacientes te van a hacer un PIRA en la práctica clínica, porque sabemos que la predicción de PIRA en el momento del primer ataque es dificilísima y que a día de hoy solamente una edad más avanzada en el momento del CIS se ha demostrado como un factor de riesgo claro para presentar un PIRA. Entonces, basándonos en eso, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos mejorar esa situación utilizando las imágenes de la resonancia magnética. Y efectivamente pudimos crear este modelo con una precisión relativamente buena de un 78%, donde no solo veíamos el riesgo de desarrollar PIRA a lo largo del tiempo, esto es un modelo de supervivencia, que también esta fue una de las novedades de este artículo, sino que además con estas predicciones pudimos mejorar lo que era el estado del arte con solamente pues, una edad más avanzada, ¿no? Entonces estábamos relativamente contentos, si bien sabemos que obviamente falta mucho todavía por hacer en este campo. Entonces, si queremos llegar a un poco una conclusión global de lo que estos estudios de predicción de la discapacidad nos ofrecen, lo que podemos ver es que el número está creciendo, que a día de hoy, desgraciadamente, todavía vemos estudios con unas muestras, unos tamaños muestrales relativamente pequeños, que muchas veces la validación externa falta, y esto es muy importante porque nosotros al final lo que queremos son modelos que sean generalizables. Entonces nos sirve que sean muy buenos en una cohorte, tenemos que estar seguros de que son muy buenos en mi cohorte, pero también son buenos en otras cohortes. Y luego el techo este que hemos dicho de alrededor del 70% de la precisión lo seguimos encontrando. En muchas ocasiones no queda claro si el estudio de Machine Learning o Deep Learning es mejor que una estadística clásica, pero en cualquier caso lo que sí que vemos y que es común a todos estos estudios es que tanto la calidad como la cantidad, la granularidad de los datos de input como de output son esenciales para obtener unos resultados, dijéramos, satisfactorios. Entonces, yendo hacia el siguiente apartado, que sería el uso de inteligencia artificial para predecir la respuesta al tratamiento, lo que vemos, si vemos la literatura, vemos que la gran mayoría de estudios, que no hay muchos, pero la gran mayoría de estudios se centran en datos que no son de resonancia magnética, pero son estudios que son casi simbólicos, con muy pocos estudios, con muy pocos pacientes. Y realmente el estudio que tiene más pacientes de todos es un estudio que se basa precisamente en la resonancia magnética, en Deep Learning, y es el que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, este es uno de los, este también se ha publicado relativamente hace poco tiempo. Y en este estudio los autores lo que pretendieron fue hacer una predicción a priori de la respuesta teórica a un tratamiento, ¿no? Y esto sería específico para diferentes tipos de tratamiento. Entonces, lo que ellos proponían era que si nosotros a priori pudiéramos saber cuál es el porcentaje de respuesta de este paciente a este determinado tipo de fármacos, podríamos diseñar mejor los estudios clínicos, los ensayos clínicos, y podríamos solamente seleccionar aquellos que sabemos a priori que van a tener una mejor respuesta, y esto nos llevaría a aumentar la potencia estadística de los ensayos clínicos, ¿no? Y este concepto, este enriquecimiento predictivo nos permitiría pues, tener tamaños muestrales mucho menores y a la vez ser capaces de detectar una potencial respuesta al tratamiento en un determinado fármaco, Entonces, bueno, he de decir que estos estudios que se publicaron en Nature Communications, que es una revista, como sabrán, muy buena, muy prestigiosa, pero sin embargo no se han replicado. Entonces, esto nos indica también un poco la complejidad que tienen todo este tipo de modelos, ¿no? Luego, yendo hacia el siguiente apartado, que sería el uso de inteligencia artificial para entender mejor los fenotipos clínicos. Entonces, claro, podemos hacer un poco un repaso, ¿no? de los fenotipos clínicos que tenemos, que estamos usando a día de hoy, aunque esto está cambiando, como sabéis. Entonces tenemos el primer brote, ¿no? El CIS, luego tenemos las formas remitentes recurrentes, las formas secundariamente progresivas después de una fase remitente recurrente, y luego aquellas formas que son primariamente progresivas que ocurren con una progresión desde el inicio de la enfermedad.
Pues bien, esta clasificación que ha sido tan útil durante tantos años, también últimamente se está viendo que es poco útil desde el punto de vista mecanístico o biológico. Entonces, hay un intento a nivel mundial de llegar a unas clasificaciones que tienen más que ver con el mecanismo biológico que con simplemente la apariencia clínica. Pues bien, en este contexto de intentar entender mejor cuál es la biología que hay detrás de todas estas, dijéramos, clasificaciones fenotípicas, tenemos este estudio que se publicó hace 5 años, aunque ahora parece que haga una eternidad, ¿no? Pero hace solamente 5 años se publicó este estudio, también en Nature Communications por el Grupo de Londres, donde usando miles de datos de pacientes de ensayos clínicos, los autores pudieron identificar 3 grandes fenotipos de pacientes, solamente observando cómo evolucionaban sus resonancias magnéticas a lo largo del tiempo. Y lo que vieron fue que los pacientes podían clasificarse en principalmente 3 grupos. Un grupo que estaba, dijéramos, dominado por un daño cortical, un grupo de pacientes cuyo daño estaba dominado por un daño en la sustancia blanca de apariencia normal, y otro grupo de pacientes cuyo daño primordial se debía a la aparición de lesiones activas inflamatorias. Y se vio también que era en este último grupo donde se observaban unos ratios de progresión mucho más grandes. Un poco en la misma línea, más recientemente, hace unos cuantos meses, salió este otro estudio donde los autores intentaron también, en base al uso de miles de datos de pacientes, ver si podían identificar fenotipos sin decirle nada al modelo. O sea, era un modelo totalmente no supervisado, donde además había unas variables latentes. Las variables latentes son aquellas variables que no se observan, pero se modelan porque se intuyen, ¿vale? Entonces, con este estudio, lo que los autores pudieron ver de una forma casi ciega fue que había 4 grandes, dijéramos, fenotipos dinámicos entre todos estos pacientes, ¿no? Todos estos datos. Entonces, estos 4 grandes fenotipos dinámicos eran, pues, la esclerosis múltiple, lo que ellos llamaron una esclerosis múltiple temprana, luego también una esclerosis múltiple con actividad asintomática radiológica, una esclerosis múltiple caracterizada por brotes clínicos, que serían estas 2 intermedias, ¿no? La amarilla y la naranja, y luego una esclerosis múltiple que ellos llamaron avanzada, que sería un poco el estadio final de los pacientes. Entonces, este estudio, que se hizo de forma no supervisada, o sea, sin decirle al modelo, fíjate aquí o fíjate allá, sino fíjate en lo que te quieras fijar, sacaron grandes conclusiones, ¿no? Una de las conclusiones importantes es que para pasar de una fase, dijéramos, más inicial, que sería el azul, a una fase más avanzada, que sería la roja, había que pasar necesariamente por alguna de estas etapas intermedias. Y otra gran conclusión de este estudio era la irreversibilidad, es decir, que cuando los pacientes llegaban a estas fases más avanzadas de la enfermedad, parecía que ya no había vuelta atrás, que las probabilidades de volver a periodos anteriores pues eran muy bajas, si no cero. Entonces, esto es lo que vemos, lo que hemos visto a día de hoy en la literatura. ¿Cuáles son las direcciones futuras en este campo? Entonces, bueno, a día de hoy, eso es lo que tenemos, esto es lo que os he mostrado. Tenemos muchos modelos, he mostrado algunos, los que me han parecido más relevantes, pero tenemos modelos que están basados en datos, que están bien caracterizados, muchas veces muy bien tabulados o muy bien precisados a nivel de imagen, muy bien también procesados con algoritmos de procesamiento muy específicos. Una vez tenemos este input muy bien localizado, le aplicamos un modelo de inteligencia artificial y obtenemos un output. Pues bien, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos utilizar cualquier dato en el hospital? Porque al final somos médicos y queremos usar esto para mejorar la vida de nuestros pacientes. ¿Qué pasaría si pudiéramos utilizar cualquier dato del hospital y convertirlo en piezas de datos, o sea, en datos útiles
para modelos de inteligencia artificial sin necesidad de que se hayan adquirido de una forma muy protocolaria. Pues bien, esto es precisamente lo que quisieron hacer en este estudio. Este es un estudio también liderado por el Grupo de Londres, donde han diseñado esta herramienta que permite coger cualquier imagen médica de resonancia magnética craneal y convertirla en datos que son clínicamente relevantes, en este caso datos de carga lesional. Y han visto que este modelo es tan relevante que permite superar el estado del arte a día de hoy, que el estado de arte supone datos que están bien adquiridos. Entonces, imaginad la potencialidad que tiene esto, ¿no? Poder utilizar datos que no se han diseñado para análisis, pero sin embargo sí que los usamos para análisis gracias a estas transformaciones mediante inteligencia artificial. Y luego también, obviamente, una de las grandes direcciones es usar todos los datos disponibles, en este caso no solo imágenes, sino también datos de texto de las historias clínicas electrónicas, informes, etcétera, y poder transformar toda esa información en información útil sobre el riesgo de desarrollar enfermedades. En nuestro caso, claro, la esclerosis múltiple, pues el riesgo de desarrollar una discapacidad posterior. Pero sabemos que esto va más allá de la esclerosis múltiple y exactamente fue lo que hicieron en este estudio. Vieron que podían, usando estos datos tan ricos de historias clínicas, podían predecir la aparición de más de 1000 enfermedades, incluso décadas antes de que tuviesen lugar estas enfermedades, lo cual fue una auténtica, novedad y bombazo en las noticias. Pero tenemos que tener en cuenta que al final nosotros lo que queremos es transformar toda esta información, toda esta investigación en una aplicabilidad clínica, porque al final lo que queremos es mejorar la vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo esto? Bueno, pues tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado y también teniendo en cuenta a todos los actores involucrados. Y pues entre ellos, obviamente, una parte muy importante pues es el paciente, ¿no? Con esclerosis múltiple. Y no debemos olvidar que estamos hablando de inteligencia artificial y que por tanto tenemos que tener los estándares éticos muy claros para hacer pues, una actividad ética siempre en la práctica clínica. Entonces, para concluir, podemos decir que el número de estudios que usan inteligencia artificial aplicado a la resonancia magnética, pero en general también para predecir outcomes clínicos en esclerosis múltiple está incrementándose, que a día de hoy los principales modelos que vemos en la literatura son aquellos modelos que nos permiten predecir brotes de discapacidad, pero que tenemos problemas todavía que vemos en la literatura, pues que las precisiones son todavía moderadas, con este techo que he dicho, con unas cohortes relativamente pequeñas, con unos tiempos de seguimiento relativamente cortos y que muchas veces nos faltan cohortes de validación, que son importantísimas para generalizar los resultados. También podemos concluir que la inteligencia artificial va a ser muy útil de cara a predecir la respuesta al tratamiento y que esto nos puede ayudar a diseñar mejores ensayos clínicos y también a diseñar algoritmos de decisión terapéutica para la práctica clínica, y que la inteligencia artificial nos va a permitir conocer mejor estos fenotipos desde un punto de vista más mecanístico que lo que hemos hecho hasta ahora, y que las futuras direcciones del uso de inteligencia artificial en la esclerosis múltiple pasan por una uso más a gran escala de los datos que están disponibles y que estarán disponibles en los hospitales, y que tenemos que tener muy en cuenta la implementación ética de esta inteligencia artificial en la práctica clínica. Así que muchas gracias, y si tienen alguna duda estaré encantada de responder. Muchísimas gracias, doctora Carmen Tur, por compartir con nosotros su experiencia y sin duda alguna, como lo hemos venido repitiendo desde ayer, es una realidad que llegó para quedarse, tecnología puesta al servicio de la salud, y de eso se trata, que se convierta en una herramienta que nos facilite además la interacción con el paciente. Quiero invitar a la doctora Adriana Casallas, neuróloga de CAIRE, porque va a formular una pregunta. Querida doctora Carmen Tur, buenos días, buenas tardes para ti. Muchas gracias por compartirnos
esta información tan clara, tan éticamente acertada y bueno, con tanta generosidad. Quisiera preguntarte, ¿qué tan lejos estamos nosotros como neurólogos de con estos modelos predictivos poder escoger el tratamiento claramente antes de iniciarlo, saber cómo nos va a ir con este tratamiento en nuestros pacientes? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Es un placer escucharte. Pues la verdad es que a nivel teórico no estamos muy lejos. Estamos haciendo estudios en esa dirección y precisamente en el CEMCAT tenemos una línea de investigación precisamente ahí para intentar descubrir cuáles son las probabilidades de éxito de un determinado fármaco antes de empezar el fármaco. Y yo creo que esa es la gracia, porque a día de hoy sabemos que los scores de respuesta al tratamiento necesitan esperar un año para saber si un fármaco es útil o no en un paciente, ¿no? Pues bien, a nivel teórico estamos relativamente cerca, a nivel práctico no estamos tan cerca, porque es imprescindible la validación externa, ¿eh? No me cansaré de repetirlo. Si nosotros hacemos un modelo que funciona muy bien en nuestros datos, pero somos incapaces de demostrar la validez de este modelo en otros datos, realmente no hemos conseguido mucho, porque tenemos que asegurarnos de que los modelos son universales. También desde un punto de vista ético, porque hay muchas decisiones que están en juego, ¿no? Y pues, a corto plazo estamos no muy cerca, a medio largo plazo yo creo que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que a medida que vayamos teniendo más herramientas de decisión en la práctica clínica basadas en esta inteligencia artificial o en otras técnicas, por ejemplo, de estadística clásica, a medida que vayamos teniendo estas herramientas, también nuestros estándares éticos tienen que aumentar. Y nuestra crítica, nuestro espíritu crítico tiene que aumentar. Porque al final no queremos tampoco dejarnos llevar por unas decisiones si no estamos seguros de que es la mejor decisión para el paciente, ¿no? Entonces hay muchos elementos en juego, pero vaya, sin duda que yo creo que a medio y largo plazo estaremos ahí seguro. Muchísimas gracias, querida doctora Carmen.